La existencia de 2 días hábiles más que en igual mes del año pasado impactó positivamente a los índices sectoriales de julio del Instituto Nacional de Estadísticas, que se ubicaron por encima de las expectativas. Para analizar el impacto de estas cifras en nuestro crecimiento y sobre todo en la decisión próxima de política monetaria del Banco Central, nos encontramos con el economista asociado del Grupo Security, Aldo Lema. ¿Cómo estás? Hola Carola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias. Cuéntame, Aldo, ¿te sorprendieron las cifras que publicó hoy día el INE? Bueno, las cifras fueron un poco mayores a las que se estaban esperando, tanto por el consenso de los analistas, como creo también por las propias autoridades. Algo había deslizado el presidente del Banco Central en su entrevista de esta semana, de que el IMASEC iba a ser más alto, como la mayoría de los analistas esperábamos, pero efectivamente una cifra que puede estar cercana a 6%, es algo mayor de lo que se estaba previendo para un mes que efectivamente tuvo 2 días hábiles adicionales, y aparentemente esto tuvo un impacto más significativo del que se preveía en el sector industrial. También se percibe, además, un crecimiento más allá de lo esperado en el sector minero, que es puntual por una base de comparación muy baja del año pasado, y adicionalmente la prolongación de la fortaleza en el consumo y en la demanda interna. Pero puntualmente, ¿de dónde viene la sorpresa? Porque sabemos que la existencia de 2 días hábiles más, entre 1,5 puntos, de que adiciona el crecimiento, pero la producción manufacturera se esperaba que fuera como en torno a 1 y finalmente fue casi 5%. Ha habido un componente en los meses anteriores volátil, que de hecho afectó el comportamiento de la demanda interna en el segundo trimestre, que fueron los inventarios. La desacumulación de inventarios del segundo trimestre probablemente ha inducido una recuperación, digamos, de la producción manufacturera algo mayor a lo que se preveía para el mes de julio. Eso creo que explica parte de esa volatilidad. Con todo, tenemos que tener conciencia de que lo más probable es que veamos cifras significativamente menores en los meses de agosto y de septiembre. O sea, estas cifras de julio, por lo menos en la parte de producción, por el lado de la oferta, no es un quiebre de tendencia, sino sería más bien puntual, como me dices tú, por efectos transitorios. Así es, cuando corregimos los datos, los desestacionalizamos y además eliminamos el efecto calendario de estos 2 días adicionales, no se percibe un cambio de tendencia en la industria significativo que pudiera, digamos, hacer pensar de que vamos a entrar en una reaceleración de ese sector, que es un sector bastante emblemático, generalmente líder en el crecimiento. Por otro lado, lo más probable es que sectores como la minería, que tuvieron este comportamiento muy puntual y que básicamente están afectados por una bajísima base de comparación, vayan a niveles de crecimiento también menores. En el caso del sector eléctrico, hoy la generación de electricidad está descansando más sobre fuentes térmicas que hidroeléctricas, y eso va a quitar algunas décimas de crecimiento en el resto del año. Queda, con todo, una duda respecto a el comportamiento del consumo. Eso te voy a preguntar, ¿qué pasa con el consumo? Porque yo veo estas cifras y leo absolutamente que desaceleración no hay. Hay una desaceleración más bien suave en el crecimiento del consumo, que fue, digamos, algo más significativa en el segundo trimestre, y que en este tercer trimestre, por lo menos en el dato de julio, no parece que haber continuado. Con todo, de nuevo, volviendo a los datos que pueden venir para agosto y para septiembre, uno debería esperar por lo menos lo que indican el comportamiento de indicadores anticipados, como pueden ser las colocaciones o las propias importaciones, una desaceleración que retoma, digamos, de alguna manera vuelve a observarse en las cifras de demanda. Desaceleración que también se vería un poco en las encuestas, tanto de expectativas de consumidores como empresariales, que van tenuemente más a la baja. Así es. Creo que lo que hay que tener en cuenta es que hemos tenido un proceso de desaceleración que ha sido gradual, que ha tenido y va a seguir teniendo ciertos altibajos, en parte caracterizados
por la incertidumbre sobre el contexto externo, también sobre algunos desarrollos domésticos, pero justamente cuando uno va a mirar indicadores líderes, entre los cuales están los indicadores de confianza, entre los cuales está la propia bolsa de comercio y algunos relacionados con el comportamiento más bien de las colocaciones bancarias, por ejemplo, lo que uno observa ahí es que esa desaceleración debería seguir, un aterrizaje que más bien está siendo suave, que no necesariamente ha sido abrupto, pero que en definitiva nos lleva probablemente a una tasa de crecimiento para el año claramente inferior a la que estaba prevista hacia fines del año pasado y a la propia observada en el año 2012. La próxima semana el Banco Central da a conocer su nuevo informe de política monetaria. Hoy el rango de crecimiento está entre 4 y 5. El IMASEC de julio ya se espera más o menos en un 6%. ¿El crecimiento de este año va a estar más cerca del 4 o del 4,5, como muchos dicen? Bueno, todo indicaría que el Banco Central va a estrechar el rango que actualmente tiene para este año en materia de crecimiento y lo va a centrar entre 4 y 4,5, probablemente más cerca de 4,5 podría ser la cifra final. Con todo, de nuevo, lo interesante es ver cuál es el escenario que va a delinear el Instituto Emisor para el 2014, tanto en materia de condiciones externas como también en algunas condiciones internas, y sobre algunas de estas internas hay algún grado de incertidumbre, sobre todo las reformas, cambios de políticas públicas por el lado tributario, reformas en materia de energía que puedan materializarse a partir de marzo. Ellas de todas maneras nos van a mantener cierto grado de incertidumbre hasta el próximo año. Del escenario global uno esperaría, digamos, un menor impulso para el 2014. Del escenario local probablemente también vamos a tener, en principio, por el lado de la política fiscal, algo de menor impulso y también por el efecto que podrían producir algunos de los ajustes, por ejemplo, en materia tributaria. Esa es la gran pregunta que el Banco Central va a responder. ¿A qué tasa de crecimiento se encamina Chile durante el próximo año? Pero también tiene que responder un poco a gente qué pasa con la tasa de política monetaria. Los datos de hoy día alejan los recortes, los postergan para inicios del próximo año. ¿Cómo queda esa situación? ¿O yo, Central, tengo que seguir esperando cifras para ver si las tendencias se confirman? Creo que va a mantener ese mensaje, va a mantener el sesgo más bien expansivo, dejando entrever que en el horizonte de proyección y para los próximos meses lo más probable es que recorte la tasa de interés dadas las holguras en materia de inflación, la poca presión cambiaria que ha tenido Chile respecto a otros países emergentes en donde sus monedas se han devaluado, y a este escenario de aceleración proveniente del menor impulso externo y también quizás en alguna medida interno. Eso configura un cuadro de crecimiento para el 2014 más cercano a 4%. ¿Con una tasa de cuánto? Con una tasa de política monetaria que probablemente podría tener 2 o 3 recortes. Va a ir evaluando el Banco Central en qué momento materializa sus ajustes. No debemos perder de vista que por el lado de la intervención de estas señales que ha dado el Banco Central, lo que ha logrado ha sido más efectivo. Ha sido efectivo en el sentido de que en un contexto en donde muchos países emergentes han visto subir fuertemente las tasas de interés, como por ejemplo Brasil, que por los problemas de inflación, de depreciación de su moneda, etcétera, ha tenido que subir las tasas. En cambio, Chile, en parte por este mensaje del Banco Central, en parte por la credibilidad en sus políticas, ha ido teniendo tasas de mercado, tasas de largo plazo menores, que de alguna u otra manera han surtido un efecto parecido al que habría sido bajar la tasa de política monetaria. Bueno, Aldo, vamos a ver qué pasa. La próxima semana va a estar bien noticiosa en cuanto a cifras locales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis de la economía chilena despedimos una nueva agenda económica. Los invito a seguir en CNN Chile.